Bueno, la siguiente investigación abre la discusión a partir de un análisis pormenorizado, tanto desde la revisión histórica del fenómeno como de los cambios que ha registrado nuestro país en los últimos años. Preguntas: ¿cuál es el rol del Estado? La tendencia de la población a la desconfianza en las instituciones y también el papel que juegan nosotros, los periodistas o los medios de comunicación en la construcción de diversas sensaciones de inseguridad, son algunos de los ejes que analiza nuestra invitada, que es la socióloga Lucía Dammert, a quien le damos la bienvenida al canal 24 Horas en la noche. En la noche. Porque habéis estado varias veces en diferente horario, te vemos siempre dando declaraciones para las notas, siempre los periodistas te buscan por tu análisis certero, pero primera vez que estás, me parece, conmigo en la noche, por lo menos hace mucho tiempo. Es cierto, estamos haciendo patria en la noche. Así es, pues con un tema súper entretenido, yo lo daba a conocer en esta introducción, a grosso modo que hacíamos, pero el libro Inseguridad, Crimen y Política, Desafío de la Democracia en Chile, ya es un título bastante novedoso, se podría decir. Sí. ¿Van de la mano la inseguridad, el crimen y la política? Mira, justamente eso es lo que trata el libro. El libro habla de una situación bien particular en Chile. Chile siendo uno de los países más seguros de América Latina, uno de los países que en los últimos 3 o 4 años ha bajado sus niveles de victimización y sin embargo la gente tiene enormes niveles de inseguridad, de temor. Entonces lo que trata de buscar el libro o la investigación que está detrás del libro, que fue mi tesis doctoral, es qué pasa en Chile que la gente tiene tantos niveles de temor. Y evidentemente una de las cosas que pasa es que ha aumentado la inseguridad, es decir, los crímenes en los últimos 15 años. Pero también pasa que las ciudades han crecido de una forma súper fragmentada, con altísimos niveles de segregación, la gente vive muy aislada y cuando empiezas a mirar y empiezas justamente ahí está la carátula, cuando empiezas a mirar y conversar con la gente, empiezas a darte cuenta que hay dos paradojas en Chile, creo yo. Una, que la gente reconoce como principal problema de seguridad la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la mala calidad de la educación, los problemas de las adicciones y sin embargo, cuando le preguntan qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de la inseguridad, te dicen cárcel, policía, castigo. Entonces ahí hay un fenómeno bien interesante. Y el segundo fenómeno es que la gente que más necesita las mejores políticas de seguridad son las que menos la reciben. Entonces cuando tú empiezas a mirar, especialmente en el Gran Santiago, pero en general en el país, ¿quiénes son más víctimas de delito? ¿Quiénes tienen mayores niveles de vulnerabilidad? La gente que vive en los lugares más pobres, más alejados, más segregados y especialmente además los más jóvenes. Cuando entras a conversar con esta población es la gente que menos confía en la policía, es la gente que menos siente una presencia del Estado. Entonces el libro tiene un capítulo que analiza todas las políticas de seguridad que se han realizado desde 1990 hasta ahora, hasta Perfecto. este actual gobierno, y empieza un poco a poner en entredicho cómo mejor avanzar y cuáles son los desafíos en esta área. Mira, tengo yo ya el libro acá en la portada que estamos revisando también en las imágenes. En Twitter ya ha comenzado también una conversación, una serie de preguntas. Saludos, por ejemplo, te envía Antonio Leal, del directorio TVN, que está viendo la entrevista, y Fernando Pérez lanza la primera consulta, así que vamos a ir de inmediato. Mira, súper interesante. Tú hablabas del rol del Estado, de la política en los temas de crimen, inseguridad. Y él pregunta, dada la separación de los poderes del Estado, ¿puede el ciudadano común confiar en promesas políticas sobre temas judiciales? No, me imagino que hace referencia a uno de los ofertones que han habido en esta última campaña. Porque hay una separación de poderes del Estado también. Sí, evidentemente cuando uno dice vamos a fiscalizar a los jueces y vamos a ver qué es lo que deciden. Esa es la propuesta de Evelyn Matei. Que es una de las propuestas de la candidata de la centro derecha. Evidentemente tú ahí pones el punto justamente en una población que está muy atemorizada, que siente que acá hay una puerta giratoria y que los presos entran y salen, o los delincuentes, mejor dicho, entran y salen de un sistema donde no hay castigo. Evidentemente poner incentivos para que los jueces metan presos a todos, para asegurarse que después no salgan en el ranking de los medios de comunicación del juez más permisivo, genera una enorme cantidad de problemas. De partida erosiona la división de los poderes del Estado, de partida erosiona las capacidades reales de acción de la justicia. Ahora, lo que yo sí tengo la impresión que deberíamos de hacer es, si hay muchos casos donde la candidata o la centro derecha dice que se están juzgando mal,
Tal vez es porque las policías no están haciendo su trabajo y no hay la suficiente evidencia, tal vez es porque se está deteniendo mucha gente para la cual verdaderamente no se puede sustanciar casos, tal vez hay otras alternativas de explicación, más allá de decir vamos a hacer una página web con un observatorio de jueces. Evidentemente los jueces tienen que tener responsabilidad frente a las decisiones que toman. En muchos países hay un montón de iniciativas en este sentido, pero hay que tener mucho cuidado de jugar electoralmente con la ansiedad de la población. Una de las cosas que vemos en esta investigación que acabo de publicar es que a lo largo de todos estos años muchas veces hemos caído en la tentación de jugar con la ansiedad ciudadana y decir vamos a construir una cárcel en una isla, vamos a meterlos todos presos, narcos, se les acabó la fiesta, y esa ansiedad ciudadana sigue creciendo porque lo que ve es que eso que te ofrecieron no está avanzando o no se está De repente se crean muchas expectativas. Yo lo decía en la presentación, ¿cuál es el rol que jugamos nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, en transmitir estas tendencias? Mira, es muy interesante, y ahora que estabas hablando del caso argentino, cuando uno mira esta elección que ocurrió el domingo, uno de los principales temas era el tema de la seguridad ciudadana. Y ante ese problema, la presidenta Cristina dijo, no es un problema, es una percepción creada por los medios de comunicación. Y se generó toda una discusión si era o no era un tema que lo han creado. La culpa es del mensajero, no del mensaje. Exactamente. No, los medios de comunicación, según todos los estudios, no hay ningún estudio que te diga que los medios son los que generan el problema. Lo que sí hay es que los medios banalizan el problema. Cuando tú tienes una familia que almuerza viendo un noticiero y en el noticiero aparecen descuartizados, muertos, todo el tiempo tiroteos, una presencia generalizada de la violencia pasa a ser algo excepcional, a ser algo cotidiano. Yo me acuerdo, Lucía, alguna vez que cuando era vocero, Francisco Vidal encaró a los medios, dijo, usted de tal medio, usted abre todas sus primeras 5 noticias con esto, y a mí me dan ganas de llamar al 133. Dijo, a ver, usted es de tal medio, sí. Acá ya. Entonces también editorializó claro. Cómo comienzan los medios las noticias, dando lo mismo que estamos hablando ahora, una impresión de que los medios son los que transmiten, y en cierta parte yo comparto eso. Sí, evidentemente hay una línea editorial que ha sido estudiada mucho más en detalle en los medios escritos. Cuando tú miras las editoriales del Mercurio, por ejemplo, de los últimos 15 años, a la misma situación, el Mercurio ante un gobierno de la Concertación decía crisis de la seguridad y ante un gobierno de la centro derecha dice vamos avanzando. Eso es una cosa que uno lo puede seguir. Sin embargo, yo no creo que este es un problema, digamos, del periodista que después está tomando la nota, sino la forma como se presentan los datos. También es cierto que los medios tienen que sobrevivir y muchas veces han llevado esa sobrevivencia al uso excesivo de imágenes, de formas de cubrir la noticia. O el tratamiento en sí de la noticia, sí. De repente la musicalización de notas, ponerle el piano, pero que predisponen a ciertos estados de ánimo. Sí, y además un tema que es un tema que hay que discutir, y es que nosotros cada vez tenemos más periodistas multifunción y menos periodistas de especialización. Entonces, si tú vas a mandar a un periodista que ayer estaba cubriendo, no sé, deportes, y otro día estaba cubriendo salud, y ahora llega a cubrir seguridad ciudadana, y realmente no tiene la claridad la diferencia entre un hurto y un robo, ¿qué es lo que hace? Copia cualquier sea el gráfico que te entrega mi libro o el gobierno y a partir de eso hace su nota. Entonces también necesitamos un periodismo más especializado, mucho más especializado, ¿no? Sí. Y eso es responsabilidad social de los medios. Tienden a escribir como partes policiales. Claro, sí, sí. Lo he visto yo. Mira, voy ahora con las preguntas de Twitter porque también tengo que preguntar yo. O sea, imagínate si no sería un lector de Twitter. A ver, Ricardo Vega Vergara. Pregunta a Lucía Damert, a juicio de usted, ¿cuál es la tendencia de la finalidad de la pena en Chile que se persigue? Bueno, a ver, en general la finalidad de la pena debería ser el castigo para una posterior rehabilitación o resocialización, ¿cierto? Sin embargo, en Chile, como en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, nosotros entendemos que la pena es el castigo. Y buscamos que la pena sea lo más agresiva posible, en el mayor tiempo posible, porque queremos que se castigue un hecho. Lo que no nos damos cuenta es que todos los estudios demuestran que cuando uno pone a una persona, sobre todo a los jóvenes no violentos, los pones en el sistema cerrado, las posibilidades que salga de ese sistema son la mitad. Entonces, si uno pone 10, las posibilidades de recuperar
a la mayor cantidad de gente posible, son 5. Entonces, muchos de los países, como en educación se dice queremos ser como Finlandia, los países nórdicos, bueno, en seguridad también queremos ser como otros países. Una de las cosas que se están haciendo es tratando de evitar que algunos delincuentes, no los violentos, no los abusadores, sino los que están por hurto, los que están por situaciones probablemente de problemas de salud mental, de problemas de adicciones, sacarlos del sistema de la pena en términos de encierro y llevarlos por otras vías, porque esas son las vías donde uno realmente los puede volver a meter en el mundo de la sociedad. La famosa rehabilitación, pues, o la reinserción. Que en el fondo es muy difícil de lograr, pero cuando tú encima tienes una crisis del sistema carcelario, que no es de ahora, sino que es de varios gobiernos, y por ende es un sistema que no, ya lo vimos en San Miguel, digamos, ¿no? Que no rehabilita, sino que su función principal es castigar o hacer como que castiga para que la ciudadanía se sienta contenta, lo que nos pasa es que estamos hipotecando, digamos, el futuro, porque estamos tratando de meter mucho más gente a un sistema que nos ha llevado a ser el segundo o tercer país con mayor cantidad de presos en América Latina, en términos de tasa, pero que es un sistema que lo que va a lograr es que cuando estos presos salgan, que eventualmente salgan peores. Sobre lo mismo preguntan, ¿es un error apuntar al castigo más que a la rehabilitación considerando la gran cantidad de delincuentes juveniles? Depende. En el caso de Chile es un error. ¿Por qué? Porque el 80% de los delitos que se cometen en este país son delitos no violentos, son delitos callejeros, son delitos de oportunidad. Es decir, no estás acá luchando contra cárteles grandes de la droga. Obviamente cuando ya estás en ese nivel de especialización del crimen, sí tienes que castigar y tener policía muy inteligente y tener capacidad de llegada con mucha fuerza. Cuando tú estás ante este grupo de jóvenes o niños incluso, que están iniciando su carrera criminal, el objetivo tiene que ser mirar qué es lo que pasa detrás de estos muchachos. Muchas veces problemas de salud mental no resueltos, muchas veces problemas de violencia intrafamiliar no resueltos, problemas de adicciones. Y lo que ha demostrado los países más avanzados en estos temas es que cuando tú tratas estos 3 elementos, logra sacar a una gran cantidad de gente de estos delitos menores, que son los que hoy predominan en el país, a pesar que cuando uno lee los medios a veces ve delitos mucho más violentos, ¿no? Claro. En realidad esos son delitos mucho más específicos y por eso están en los diarios, en la tapa de los diarios. Mira, interesante la conversación y las preguntas que están haciendo los tuiteros que están a esta hora preguntando. Jorge Ramos dice: pero como sociedad, Lucía, dictamos mucho de reincorporar a los rehabilitados. O sea, como sociedad, sí. Es más, el Estado tiene prohibido contratar a personas que hayan estado presas, imagínate, o sea, si el Estado no apoya la rehabilitación de los reclusos, ¿quién? Entonces, Jorge pregunta, ¿cómo revertir esta tendencia? Este libro, que es Inseguridad, Crimen y Política, que usted lo encuentra en la librería, ¿habla de eso? ¿Tú alcanzas a saber cómo se puede revertir esta tendencia? Mira, el libro y la investigación, una de las cosas que hizo fue recabar la voz de las personas. ¿Ya? Y lo que es más complejo es que no solamente en el discurso político hay un nivel importante de abuso del castigo y de esta retórica del populismo penal, sino que la ciudadanía también muchas veces exige o piensa que la solución para esto son castigo, penas, incluso te dicen, cuando tú le dices, bueno, pero hay que preocuparse por los derechos de los delincuentes, que pueden tener algún nivel de reinserción, la respuesta inmediata es, ¿y quién se preocupa de los derechos de las víctimas? Claro. Y el tema es que en una sociedad hay que invertir en todos para asegurarnos que todos podamos vivir de forma viable. Una de las cosas que mira el libro justamente es cómo avanzar en un cambio cultural profundo, pero cuando se habla de políticas de seguridad, no solamente se habla de las políticas que se desarrollan en el Ministerio del Interior. No, y estoy viendo gráficas bastante detalladas con estudios 2005-2011, 2008-2011. Ricardo García te pregunta, Lucía, si es que tú dentro de esta gráfica incluyes, por ejemplo, cuál es el porcentaje de presos en Chile debido a cada delito, drogas, por ejemplo, hurto, robo con violencia. Hay un capítulo especial sobre temas de penitenciarios. Están los datos que están disponibles hasta el año 2010, me parece, con relación al tema penitenciario. Están ahí las situaciones de por qué están presos. Uno de los temas
que llama más la atención el sistema penitenciario en Chile y en América Latina es el crecimiento exponencial de mujeres presas por microtráfico, que para ellas también está clarísimo que la solución no es meterlas presas, porque muchas de ellas, la gran mayoría, no lo he estudiado yo, sino que lo han estudiado otros especialistas, reconocen que ya están ahí porque buscan en la droga una forma de sobrevivencia para ella y sus hijos, y metiéndolas presas lo único que uno logra es que los hijos queden en abandono y entren en la delincuencia. Entonces hay ahí una mirada respecto a los tipos criminales y cómo tratar de avanzar de una forma inteligente y rigurosa en un tema que no es un tema de menor preocupación, ¿no? Impresionante el gráfico de homicidios en Ciudad Juárez, en México, que nosotros le informamos todos los días. Casi todos los días. ¿Hay alguna correlación o conversan las entes o los entes encargados de la seguridad en Chile, del Estado, conversan las policías, gendarmería? ¿Hay alguna manera de conversar y de ponerse de acuerdo también en lo que es la prevención de los delitos, por ejemplo, integrando al CENAME? ¿Se da esa correlación de fuerzas positivamente? Mira, hemos avanzado mucho. Del 90 ahora, en el 90 pensábamos que el tema de la seguridad era un tema de policía y de cárcel y además un solo tema de abogados. De ahí hemos avanzado en todos estos años en reconocer que es un tema de gobierno, que es un tema civil, que es un tema que requiere invertir importantemente en prevención. No hay candidato hoy día, los 9 reconocen que hay que controlar, pero que hay que prevenir, que hay que sentarse a compartir algunas políticas públicas. Yo no me olvido hace unos años atrás cuando un ministro de Vivienda dijo, bueno, muy interesante el tema de la seguridad, pero la verdad es que a mí no me toca, cuando el tema de la vivienda es un tema central en la discusión de cómo crecen nuestras ciudades y cómo se generan estos guetos de pobreza. Y hay niveles de conversaciones mejores. Lo que todavía nos falta es tener una política criminal única, ¿no? Donde uno diga cuál es el objetivo de la política criminal en el país. Ya, aquí voy a la pregunta de Ricardo Vega, que te dice, ¿qué opinión tienes tú de esta política criminal del Estado de Chile? ¿Es seria? ¿Hay alguna línea? No. Lo que hay en Chile son diferentes instituciones que comparten objetivos comunes, pero una política criminal donde uno diga cuál es el objetivo país realmente, no hay. Cuando uno analiza lo que ha pasado en el gobierno de Piñera, del presidente Piñera, lo que uno ve es que había una centralización en la búsqueda de decomisos, de droga principalmente, sobre todo en la época del ministro Gispeter, y un aumento de la presencia policial en la calle, lo cual es bastante positivo, pero tal vez otros tipos delictuales pasan por los costados, y por eso es que la Cámara de Comercio saca su encuesta todos los años y dice, hey, nosotros también estamos acá y sufrimos de situaciones delictuales. Cuando uno mira que en un municipio el alcalde, que está todos los días llamado por los ciudadanos a tratar de buscar mejor seguridad, no tiene capacidad de conversar y acordar qué políticas va a realizar en términos de patrullaje, en términos de presencia policial en ciertos espacios públicos, sino que más bien tiene que tratar de hacerse amigo del comisario o vincular, porque no tiene mando efectivo y las policías todavía no tienen un nivel de descentralización importante. Ahí empiezas a encontrar los cuellos de botella. Ni siquiera los diputados no pueden proponer ningún ítem que tenga que ver con gasto del Estado, entonces ellos no pueden prometer, por ejemplo, más carabineros en las calles, eso mucha gente no lo sabe. Sobre carabineros, tú decías que no es de las instituciones más... Bueno, ¿qué le decías de carabineros para no dar un dato que no es quizás exacto? Una de las cosas más llamativas de Chile, cuando uno lo mira desde afuera, cuando viene en el avión, es que Chile es uno de los pocos países en América Latina, junto con Colombia, donde la población confía mucho en su policía. Eso lo estudio. La confianza en la policía es una de esas cosas que Chile no debe perder, porque eso te genera reconocimiento de la calidad del Estado, en fin. Sin embargo, lo que uno encuentra en la investigación es que el promedio, que es un promedio alto de confianza en la policía, esconde algunos problemas. El problema principal es la relación entre los jóvenes y la policía. Mi estudio se terminó de hacer hace 1 año y medio atrás, pero te puedo asegurar que con todas las marchas, con los problemas de violencia que había en las calles, con esta confusión entre orden público y criminalización de la protesta que ha habido, debe haber incluso aumentado más una sensación de rechazo, de fastidio de los jóvenes frente al accionar de carabineros, y aún más complejo cuando tú vas bajando en los niveles socioeconómicos de las poblaciones. La gente en general tiene una mirada bastante más crítica del accionar. Tú mencionabas dentro del
proceso más duro de trabajo de Carabineros en el tema de las protestas en el periodo cuando Rodrigo Ginspeter fue ministro del Interior. Hay una ley que lleva su nombre, pero que es la ley anti-encapuchados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que esa es una de esas leyes que buscan efectos o efectismos. Evidentemente hay que tener una mano muy dura frente a aquellos que destrozan el mobiliario público, que salen a la calle a buscar pegarle a la policía o pegarle a los que están caminando por ahí o se están manifestando, pero pensar que las movilizaciones sociales generan esos encapuchados es tratar de tapar el sol con un dedo. En realidad, para poder enfrentar a los encapuchados hay ya un aparato legal que te permitiría meterlos presos. La gran pregunta es qué ha pasado en estos últimos 2 años que no hemos logrado, junto con las policías, establecer los casos necesarios para que aquellos que están generando este tipo de violencia verdaderamente queden presos, ¿cierto? No por necesariamente tener una ley tú vas a lograr tener más soluciones. Acá hay un problema que creen que porque la mano es más dura, la mano es más efectiva. Y muchas veces las manos necesitan ser inteligente, ni dura ni blanda, sino que con capacidad realmente de poder definir, estas personas han estado en esta situación, este es un hecho delictual organizado, cómo lo podemos conformar para que una vez detenidos queden presos y no se genere esta sensación ciudadana de altísimos niveles de impunidad que nos llevan a discutir una ley que probablemente es una ley que lo único que va a lograr es atiborrar las comisarías después de los hechos de manifestaciones sociales, pero te puedo asegurar que al día siguiente el 90-95% de esa gente va a salir y va a salir con una percepción de frustración mayor, de antipatía mayor y probablemente de mayor violencia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cómo uno trata estas situaciones. Y ahí viene el libro, pues. El título del libro, mejor dicho, Desafíos de la democracia en nuestro país, a quien yo se lo doy para que me lo firme, porque este no lo regalo. Lucía, ¿dónde se puede encontrar? Para el que quiera comprarlo. El que quiera, no, bueno, están todas las librerías. Están todas las librerías. Y 10.990. Sí, me parece que sí. Lo voy a lanzar en Antofagasta, la universidad. ¿Cuándo? El 6 de noviembre, la próxima semana, la Universidad Católica del Norte ha tenido la gracia de invitarme para hacer el lanzamiento allá. Antofagasta tiene... tenemos otro tema ahí, pues. Tiene un problema muy serio de seguridad, pero además, con todos los últimos detalles que han habido con relación con la población migrante, encuentro súper interesante poder ir por allá y tratar de apoyar lo que está haciendo la universidad, que sin duda es un motor de desarrollo, ¿no? Ya, pues aquí vamos a pasar esta entrevista al YouTube, al video, para que usted la viralice, la comparta. Te había dicho que conversáramos de el espionaje en Estados Unidos, de la elección en Argentina, pero así todo se nos fue media hora. Imagínate cómo es de interesante el tema para que dejáramos de lado la contingencia internacional. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por tu tiempo.